Muy buenos días, iglesia. Bueno, como dijo el pastor, por más que yo intenté quitarme el tiro, no me dejó. Entonces, hoy voy a enseñarles a ustedes. Para nosotros es una bendición saber que ya el sábado tenemos que estar en el aeropuerto más o menos entre 7:30. El vuelo sale a las 10 de la noche. Ya estaríamos rumbo a España. Ha sido un trabajo bastante duro. Hemos tenido, pero sinceramente puedo decir que estoy muy feliz y muy alegre saber que las personas que van se han esforzado todo este tiempo, más o menos desde agosto del año pasado que empezamos a llamar a las personas. Algunos se quedaron en el camino, otros no pudieron, por cuestiones de trabajo, cuestiones también personales, y en el caso de mi esposa, por embarazo no pudo viajar. Entonces, quedamos más o menos de 20, un poquito más, a 12 personas que vamos desde acá de la Iglesia Bíblica Nazaret. Y en estos últimos meses hemos hecho actividades para recaudar fondos. Y yo doy gracias a Dios por el esfuerzo y el empeño que ellos han puesto para que estas actividades tengan éxito. Hoy puedo decir que va un grupo unido, un grupo lleno de compañerismo, un grupo que está dispuesto a cumplir la misión de Dios en otra nación. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y con eso quiero enseñar la enseñanza de hoy, porque hoy vamos a hablar un poco de lo que es viviendo en la obra y cómo podemos ser victoriosos a través de la vivencia. En esta serie hemos venido hablando sobre el fortalecimiento del templo. Y hemos venido dando algunos consejos en cómo podemos nosotros fortalecer el templo. La semana pasada el pastor nos habló de que tenemos que ejercitarnos en la piedad. Y parte de ese ejercicio es orar. Tenemos que estar orando constantemente a Dios. Hoy yo quiero animarlos más, no tanto en qué cosas pueden ustedes poner o saber sobre el cristianismo, sino que más bien después de aquí lo puedan poner en práctica. Porque algo que fortalece nuestro templo es la práctica de hacer las cosas. Un jugador de fútbol entrena constantemente. ¿Para qué? Para que llegue el partido. Para poner en práctica lo que entrenó. Bueno, eso también tenemos que hacer nosotros. No nos podemos quedar solamente en entrenamientos. Y cuando yo digo entrenamientos, es venir al culto y escuchar lo que el pastor predica. No, también tenemos que poner en práctica lo que el pastor predica. Entonces hoy quiero animarlos que después del culto pongamos en práctica lo que hemos venido aprendiendo a través de esta serie, y que ya nos podemos animar a vivir dentro de la obra. Todo cristiano está llamado a cumplir la misión de Cristo. Y para esto quisiera que me acompañaran a una carta muy pequeña de Pablo. De hecho, es la carta más pequeña que él escribió, y es la carta de Filemón. Entonces hoy vamos a estudiar un poco Filemón y cómo esta carta nos enseña a nosotros a que vivamos como verdaderos cristianos y a que pongamos en práctica nuestro cristianismo. Entonces, Filemón es la última carta de Pablo, está después de Tito y antes de Hebreos. Entonces, si llegó a Hebreos, ya se pasó. Es una hoja, es una carta muy pequeña, una hoja. La pueden leer en 5 minutos. Pero yo quisiera nada más leer varios versículos de este pasaje. Evidentemente no tiene capítulos, al final es un capítulo. Entonces quiero que me acompañen al verso 4. Verso 4 de esta carta dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticia de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes.
Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Voy a hacer aquí una pausa. Aquí yo quiero resaltar algo muy valioso que Pablo dice de Filemón. Ahora, tenemos que entender que Filemón era un discípulo de Pablo. Y más adelante vamos a leer de otro personaje. Pero quiero enfatizar un poco aquí el carácter de Filemón. Dice Pablo, en el verso 6, dice que pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz. Hay algo que a mí me llama la atención acá. Y es que Filemón muestra ser una persona de mucho agrado. Le gusta trabajar con las personas, le gusta ser una persona alegre, una persona que le gusta estar en compañerismo de las personas. Y cuando habla de este compañerismo, porque aquí Pablo está halagando a Filemón, es porque él le va a pedir un favor más adelante. Un favor que muy probablemente no va a ser de mucho agrado. Porque el favor que le va a pedir Pablo a Filemón es que tiene que recibir a una persona que le hizo daño. Ahora imagínense ustedes, si aquí alguien que te ha hecho daño, que te ha hecho la vida imposible y que muy probablemente usted tiene cierto rencor hacia esa persona y no lo quiere ver en pintura, llegue una persona y le diga: mira, necesito que reciba a esta persona, que le dé hospedaje, que le dé comida. No sé qué cara harían ustedes, pero yo probablemente le diría: ¿usted está loco? No, yo no voy a recibir a esa persona. Sin embargo, Pablo, en su astucia de cómo acercarse a Filemón, le dice: tu compañerismo que brota de tu fe, es decir, tu forma de ser, donde tú muestras ser un verdadero cristiano, que tú ya dejaste al lado todo rencor, todo odio o toda mala situación, pues creo que va a ser posible que tú recibas a esta persona. Nosotros como cristianos necesitamos tener siempre un ambiente de compañerismo basado en nuestra fe. Que ese compañerismo sea eficaz, donde estemos mostrando a Cristo. Al principio les hablaba cómo este grupo de 12 personas, incluyéndome a mí, hemos realmente creado ese compañerismo de trabajo para la misión. Ya nos hemos puesto las pilas para trabajar juntos. Cada quien conoce su rol dentro de la misión y todos estamos felices de lo que estamos haciendo. El compañerismo es fundamental en la vida del cristiano. Entonces, aquella persona que en algún momento habló mal de nosotros, que en algún momento nos clavó un cuchillo en la espalda, nos toca al día de mañana recibirlo con un compañerismo eficaz. Nos toca recibirlo con los brazos abiertos. Pero tristemente, muchas veces eso no pasa. A veces simplemente hacemos la cara hipócrita y saludamos a la persona. Tenemos que cambiar ese carácter y tenemos que mostrar esa forma de ser, porque al final estamos mostrando a Cristo Jesús. Ahora sí, ¿cuál era el favor que le estaba pidiendo Pablo a Filemón? Acompáñenme a leer los siguientes versos. Dice el 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo,
al quien he engendrado en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Voy a hacer aquí una pausa. Pablo en su astucia empieza a escribir la carta y le dice a Filemón todas las cosas buenas que él ha escuchado de él. Y cómo él está agradecido que ha mostrado un verdadero ser cristiano. Y que todo lo que Pablo le enseñó a Filemón, él lo ha venido poniendo en práctica. Sin embargo, ahora viene un tiempo de prueba. Dentro del cristianismo, iglesia, tenemos pruebas. Las pruebas no son sencillas. Nadie dijo que ser cristiano iba a ser fácil. Más bien, si nos ven en esa idea, sinceramente nos quieren engañar. Porque dentro del cristianismo hay pruebas donde el Señor prueba nuestro corazón. Pablo aquí va a probar el corazón de Filemón, porque le está pidiendo que acepte nuevamente a Onésimo. La historia nos dice que Onésimo le hizo algo a Filemón y que muy probablemente fue Filemón el que mandó a Onésimo a la cárcel. Ahora, voy a dejar esto aquí y voy a hacer una pausa. Si el día de mañana, ¿cómo reaccionarían ustedes? Si el día de mañana alguien que está en la cárcel, sea un conocido, sea un familiar o algo, tú conoces el crimen de esa persona, usted conoce lo que esa persona hizo y sabe que está en la cárcel no porque es una persona santa, te dice: mira, fulano, tengo aquí un amigo que va a salir mañana, tú podrías recibirlo en tu casa sin saber qué crimen hizo, o póngale ustedes el crimen que quiera. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a abrirle la puerta a esa persona? Yo creo que, para no decir todos, nadie. Bueno, yo tendría que pasar por el filtro de mi esposa, pero probablemente ninguno de los dos estaríamos de acuerdo. Y más si esa persona cometió un crimen basado en un abuso sexual, o en un robo, o en matar a alguien. Yo no sería capaz de recibir a alguien así. Sin embargo, en el contexto en el que está Pablo es totalmente distinto. Porque Pablo está en la cárcel por causa de Cristo. Hoy en día nadie va a ir a la cárcel por predicar el evangelio, especialmente aquí en Costa Rica. Hoy en día nadie te va a acusar de que eres cristiano como lo hacían en los tiempos de Pablo, en la iglesia primitiva. El cristiano tenía que andar calladito. Y si el vecino se daba cuenta que usted era cristiano, tenía el derecho de llamar a la autoridad para que se lo llevaran a la cárcel. Bueno, Pablo está en la cárcel porque estaba predicando el evangelio. Y llegó y conoció a Onésimo y lo transformó. Entonces, hoy en día, si alguien está en la cárcel y es transformado por el evangelio y Dios lo ha cambiado y la persona muestra ser una actitud de cristiano transformado, no de nombre, no solamente decir, no, es que yo creo en Jesús, no, es porque ha mostrado cambios en su vida, muy probablemente lo vamos a recibir. Sin embargo, aquí Pablo pone a prueba no porque quiere decirle a Filemón que acepte un criminal. No, la prueba no está ahí. La prueba está en que acepte a alguien que ya te hizo un daño y que lo aceptes como uno más. Como si fuera Pablo mismo. Ahí está la prueba. Continúo leyendo, dice el verso 13, acompáñenme ahí, dice: ¿a quién hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio?
pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Voy a parar ahí. Entonces, tenemos esta escena, pero esta escena nos tiene que invitar a nosotros a que tenemos que empezar a trabajar, a ser como un cristiano. Y aquí tenemos tres personajes importantes. Tenemos a Pablo, que es el que transformó la vida de Filemón y de Onésimo. Tenemos a Filemón, que es discípulo de Pablo y que en algún momento fue amo de Onésimo. Y tenemos a Onésimo, que conoció a Pablo en la cárcel, que muy probablemente Pablo seguro lo conoció cuando vivía con Filemón, y que ahora Pablo lo transforma y lo convierte en un verdadero cristiano. Porque el trabajo de nosotros como cristianos es transformar vidas. No solamente nuestra vida tiene que ser transformada, sino la de otros. Yo tengo que trabajar todos los días para ir transformándome, para ir dejando aquellas cosas que no le agradan al Señor. Usted tiene que ir trabajando todos los días para mostrar esa cara de ser un verdadero cristiano. Y vea cómo Pablo transforma la vida de Onésimo. Para Onésimo, estar en la cárcel no era agradable. Y yo creo que para ninguno de nosotros tampoco debe ser agradable. El ambiente en la cárcel es un ambiente feo. Los que han tenido la oportunidad de visitar la cárcel saben que es un ambiente pesado. Pero imagínense ustedes a este hombre. Primero que todo, este hombre cometió algo. No sabemos qué cometió, la historia no nos dice qué le hizo a Filemón. Pero lo que hizo fue algo tan grave que Filemón decidió mandarlo a la cárcel. Estando en la cárcel, no creo que él iba a estar saltando de gozo o de alegría. Estando en la cárcel, probablemente él tenía una actitud diferente. Seguro estaba amargado. Seguramente estaba pensando, ay, ¿para qué lo hice? O seguro estaba pensando también, ¿cómo arruiné mi vida? ¿Qué desespero? En su cabeza pasaban cosas negativas, cosas que realmente uno mismo podría pensar cuando estamos pasando por pruebas. Pero en eso conoce a Pablo. Y Pablo lo empieza a trabajar, lo empieza a transformar, le empieza a decir que hay una mejor vida. Que en Cristo somos libres. Lo empieza a restaurar. Y ya él se muestra una persona restaurada. Y ya Onésimo está dispuesto ya a ser otra persona. Y es tanto así que para Pablo no era fácil dejarlo ir. Pero las leyes son las leyes. Y ya la ley le había dado a él el permiso de salida. Entonces él tenía que dejar la cárcel. Pero no tenía a dónde ir. Y Pablo, por eso escribe esta carta. Se la escribe a Filemón. Con el fin de que él acepte a Onésimo, no ahora como antes, como un amo o un esclavo, sino como un igual. Como un hermano en Cristo.
Pero Pablo en medio de la carta le recuerda a Filemón que muy probablemente Onésimo se fue o fue enviado a la cárcel por la poca compasión tuya. Porque vea lo que dice el verso 14. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizás por eso se apartó. Lo que haya hecho Onésimo, Filemón no mostró compasión en su vida. Pero ahora Pablo, que ha visto un cambio en la vida de Filemón, le está diciendo que ahora sí aplique la bondad en él. Que no actúes como actuó antes, que actúes correctamente como un cristiano. Bueno, hoy nosotros y cada uno de ustedes estamos siendo llamados a actuar correctamente como un cristiano. Y parte de esa actuación es una actuación de tener bondad, de tener amor y misericordia para los demás. De mostrar a Cristo a las demás personas. Yo creo que si Pablo hubiera visto en Onésimo, que después de tanto hablar con él, que después de hablarle de Cristo, y él hubiera mantenido todavía la cara de amargado que probablemente tenía, él no hubiera sido una persona que él hubiera puesto su mano en el fuego por él. Probablemente hubiera dicho Pablo: no, hombre, este hombre no quiere cambiar. Porque algo que hace Cristo en la vida de nosotros es transformarnos, es cambiarnos, y es cambiarnos para bien. Que a pesar de que estamos viviendo pruebas y el mundo se nos está cayendo alrededor, podemos tener una actitud correcta porque sabemos que confiamos en Cristo y porque Dios nos va a ayudar. En estos meses nosotros hemos venido recaudando fondos. Y algo que yo le he querido enseñar al grupo es que estén tranquilos con la cuestión del dinero. Algunos han llegado a hacer números y se desesperan. Y no, yo creo que no, que yo les digo, tranquilos. Dios tiene el control. No piensen en eso. Enfoquémonos en seguir trabajando. Enfoquemos en seguir planeando. El pastor ahora decía, cada uno de ellos tenía que recaudar $1,300. Ahora lo que tienen que poner de su bolsillo son $300. Y he visto también cómo Dios le ha provisto a algunos de ellos a cumplir con el pago del tiquete. Porque muchos de ellos no tenían el dinero para comprar el tiquete. Porque han confiado. Porque están seguros de que en Cristo está la victoria. Lo único que nos pide el Señor a nosotros como cristianos es que cumplamos su santa voluntad. Es que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Es que seamos verdaderos cristianos. Ayer al grupo de adolescentes de jóvenes les decía, porque la enseñanza iba direccionada hacia, ¿sabe usted quién es Jesús? Y yo les decía, ¿cuántos creen en Jesús? Y todos levantan la mano. Y de una vez les recito lo que dice Santiago. Bueno, hasta los demonios creen en Él y tiemblan. Es que muchas veces no se trata de creer, sino que se trata de saber y de conocer quién es Jesús y qué es lo que hace Jesús en la vida de nosotros y cómo Él nos cambia y nos transforma para ser cada día un mejor cristiano. El reto de nosotros como cristianos es ser transformados, pero también el otro reto es que tenemos que transformar a otras personas. Pablo ponía eso en práctica. Él fue transformado en algún momento, recuerden en Hechos capítulo 9, y ahora él pone en práctica eso. Ahora él está siendo llamado a transformar la vida de otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Entonces, como cristianos, necesitamos saber a quién le pertenecemos. Todos aquí somos llamados a cumplir la gran comisión. Ahora, quiero yo enfocarme un momento en Onésimo. Porque parte también de lo que Cristo hace en la vida de nosotros es que nos devuelve la identidad. Y nos devuelve una identidad propia. El año pasado el pastor predicó sobre este pasaje. Y hoy yo quiero decir algo. Este pasaje, esta historia y esta enseñanza fue, como decirlo así, fue la primera enseñanza que yo hice cuando estaba en el curso de homilética. En otras palabras, fue mi primera prédica, ya ahora sí, como debe ser una enseñanza dentro del sistema académico. Nunca pensé que la iba a volver a predicar. Bueno, hoy el Señor me ha dado la oportunidad de volverlo a hacer. Y eso les digo fue hace ya casi 10 años atrás. Y algo que yo quiero resaltar en esto es que dentro de esos 10 años, cuando yo prediqué esto, probablemente, bueno, saqué una buena nota, pero lo hice con la intención de sacar una buena nota. Pero dejé por fuera ciertos detalles que hoy en día yo ya los veo a través del tiempo y la experiencia. Y algo que me gusta de esta historia es el desarrollo del nombre de Onésimo. Onésimo, que quiere decir útil o provechoso. Pablo le devuelve esa identidad a él. Hoy en día nosotros no pensamos en el significado de los nombres, pero en esa época era algo muy común. Entonces muy probablemente la madre, cuando vio al niño nacer y ya estaba pequeño y ya era el momento de ponerle el nombre, porque en la práctica era que se ponía el nombre después de un tiempo. Era muy pocas las veces que se ponía el nombre antes de. De hecho, hoy en día, cuando estamos, cuando la mujer está embarazada, porque al final yo no estoy embarazado tampoco, como mi esposa, ya uno ya está pensando en el nombre, y el día que nace ya esa persona tiene el nombre. En este tiempo probablemente, dice la historia que muchas veces no era así, tenían que ver ciertas características en el niño y ya después podían ponerle un nombre. Seguro la mamá vio a Onésimo y le dijo, uy no, ese chiquillo es muy hábil, ese chiquillo es cero inútil. Y por eso le puso Onésimo, le puso útil, provechoso. Sin embargo, cuando yo leo el pasaje y llego al versículo 11, me doy cuenta de ese contraste del nombre de él. Dice el 11, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora es útil a ti y a mí. La transformación que hace Pablo en la vida de Onésimo es volverle su identidad. Porque muy probablemente Onésimo se sentía mal. Se sentía que todo lo que hacía era un desastre. Y ante los ojos de Filemón, por lo que él hizo, muy probablemente era un inútil. Y qué feo suena esa palabra. De hecho, a mí no me gusta decirla. Lo digo porque está en la enseñanza. Pero es feo. Cuando alguien te dice a ti inútil, se siente uno hasta mal. Recuerden, a veces los tiempos de antes, los padres que le decían, no sea tan inútil, le pegaban a uno. ¿Ah? Eso era un insulto en cierto modo. Pero lo que me gusta aquí es que Pablo transforma a Onésimo de ser una persona inútil a una persona útil. Pero no útil para el trabajo o para una empresa. No, útil para el ministerio. Útil para el cristianismo. Y lo que Dios quiere en nuestra vida es eso. Que nosotros seamos útil para el cristianismo, que sigamos cumpliendo la obra del Señor y la sigamos viviendo para que otros lleguen a conocer a Cristo a través de nosotros. Cristo quiere transformar nuestra vida
pero que ustedes sean ayuda, que sean útil para transformar la vida de otros. A eso hemos sido llamados. Por eso, iglesia, yo los quiero animar a ustedes a que sigan fortaleciendo su templo en la práctica del cristianismo. A que no se queden solamente con venir a la iglesia, escuchar lo que el pastor dice y decir qué bonita enseñanza y ya. No, sino más bien a que vengan a la iglesia, a escuchar lo que el pastor dice y decir, voy a poner en práctica lo que se predicó hoy. Y que sigan ustedes ejercitándose en la piedad, orando a Dios, estudiando la palabra. Una manera bonita de estudiar la palabra y también de crear compañerismo es a través de los grupos pequeños. Por eso la Iglesia Bíblica Nazaret motiva y incita a las personas a que pertenezcan a un grupo pequeño. Y ahí pueden crecer todavía más. Y ahí pueden poner más esa práctica. Porque somos llamados a ser transformados y a transformar la vida de otros. Pablo, y ya para ir cerrando con el tema de hoy, Pablo le escribe esta carta a Filemón para que acepte a Onésimo, no ahora como un amo a un esclavo, sino ahora como un hermano. Porque ante los ojos de Cristo todos somos iguales. Nadie es mayor que el otro. El mismo Jesús le enseñaba a los discípulos: si usted quiere ser el mayor, sírvale a ellos. Si usted quiere ser el primero, sea el último. En otras palabras, para mí, para mi propósito, todos somos iguales, porque al final lo que tenemos que hacer nosotros es llevar el evangelio a los demás. Desconocemos qué pasa después de la historia y muy probablemente Filemón aceptó a Onésimo y lo recibió y ya no le sacó en cara lo que le hizo, sino que seguro trabajaron juntos. De hecho, dentro de la historia son dos grandes hombres que Dios usó para el ministerio, para la iglesia. Bueno, hoy Dios nos está llamando a nosotros a que seamos útiles para el ministerio, para la iglesia. A que usted sea una persona útil. Y en conclusión, hay principios que nosotros tenemos que tener para tener una vida en victoria. Esos principios Cristo nos los dejó a nosotros claros cuando Él estuvo aquí en la tierra. El primer principio que yo quiero resaltar es el principio del amor. Tenemos que mostrar el amor de Cristo a los demás. Tenemos que ser piadosos. Tenemos que tener compasión, bondadosos. Tenemos que ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que ser esa cara hermosa que el Señor nos ha dado para los demás. Lo otro es que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. ¿A qué voy con eso? Es que tenemos que aceptarnos que a pesar de que somos pecadores, Cristo está dispuesto en transformarnos. Nadie aquí es santo, pero sí somos llamados a tener una vida en santidad. Sean santos como yo soy santo, le dijo Dios al pueblo de Israel. En otras palabras, esforcémonos y procuremos ser transformados constantemente para vivir una vida en santidad. Aceptemos nuestra realidad y esforcémonos a cambiar. Lo otro es que en Cristo hay identidad. Él nos ha dado esa identidad. Es que la identidad en Cristo se basa en algo muy específico, y es que cada uno de nosotros somos creación de Dios y somos hijos de Dios cuando aceptamos su amor y su voluntad. Cuando yo le invito a Jesús que viva en mi corazón, yo me convierto en un hijo adoptivo de Dios. Esa es nuestra identidad.
No tenemos que ir buscando para que lleguen personas y nos acrediten y nos digan qué bueno que sos, o qué bien te ves. Ya en Cristo tenemos esa identidad, y esa identidad tenemos que ponerla en práctica. El otro principio es que somos servidores de Dios. Al ser servidores de Dios, nos convertimos nosotros en su esclavo. Ahora, yo sé que esa palabra suena feo, pero en otras palabras, nos convertimos en personas útiles para su ministerio. Nos convertimos realmente embajadores de Cristo para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Y por último, que quiero que tengan en mente es que en Cristo está la victoria. Y si queremos vivir una vida victoriosa, necesitamos poner en práctica todo lo que Cristo enseñó, porque en Él está la libertad. Y Él nos ha llamado a ser personas útiles. Y en eso se resume el cristianismo. Por eso yo quiero que cuando ustedes salgan de aquí, empiecen a ponerlo en práctica. Empiecen a enseñar a los demás lo que han venido aprendiendo a lo largo de sus años en el caminar con Cristo. Estos muchachos van a ir a poner en práctica eso. Hemos venido haciendo entrenamientos, hemos venido haciendo reuniones, hemos planeado, hemos hecho cosas, hemos puesto roles. Pero lo más importante, lo que ellos van a ir a hacer allá, es que van a mostrar a Cristo. Y van a enseñar cómo Cristo los ha transformado. Y cómo los demás pueden ser transformados. Yo le voy a pedir a ellos, los que están hoy presentes, porque no estamos todos, que suban un momento. Y yo quiero que ustedes, cuando los vean, digan: esa persona lleva el rostro de Cristo en su vida. Yo quiero que oremos. Vamos 18 días donde vamos a estar trabajando literalmente 12 horas. Solo tenemos 2 días de descanso. Empezamos desde las 9 de la mañana y terminamos más o menos a las 9 o 10 de la noche. Porque ya está listo el programa, como les mencioné anteriormente. Va a ser un viaje cansado físicamente, pero al mismo tiempo va a ser enriquecedor. Porque Cristo nos ha dado ya la victoria. Y vamos a ir a reflejar eso a los demás. Pongámonos de pie, iglesia, y oremos. Yo voy a terminar con una oración y después voy a pedir al pastor que ore por los muchachos. Señor, gracias. Gracias por la vida de Pablo y esta carta a Filemón. Porque nos muestra realmente que tenemos que aceptar que somos tus hijos y tenemos ahora un rol que hacer, Señor. Ayúdanos a mostrar el verdadero cristianismo. Ayúdanos, Señor, a ser personas que buscan transformar la vida de otros a través de tu amor. Ayúdanos a ser transformados y a reconciliarnos contigo constantemente, Dios. Y a ti, Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza y ayúdanos a ponerla en práctica. Y a ti hoy te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Muchas gracias, Johan.
Reflejar a Cristo, ese es nuestro dilema y es nuestro desafío. Debe ser un lema en nuestra vida. Transformados para transformar. Hay un dato interesante que dicen los historiadores sobre Onésimo. No le dio honor a su nombre, que significaba útil. Se convirtió en un inútil. Pero cuando conoce a Cristo a través de Pablo, se vuelve una persona útil. Qué lindo, ¿verdad? Los historiadores dicen que después llegó Onésimo a ser obispo de Éfeso. Y en esa época del siglo I, ser obispo de una gran región, y usted busca un mapa, se da cuenta que Éfeso es una gran región, llegó a ser útil. Eso quiere Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, estamos aquí, tenemos 2, 4, 6, 7. Nos faltan 5 personas más que se van a involucrar y que están por irse el próximo sábado al viaje misionero en Málaga. Hay una señorita en Colombia, amiga de Melissa y de Johan, cuando se dio cuenta que también de este evento, de esta actividad, decidió también participar. Entonces ella de Colombia va a viajar a Málaga. Quiero que antes de irnos oremos por el equipo que va para Málaga el próximo sábado. Quiero que los encomendemos al Señor, que Dios los use y que hagan honor al nombre Onésimo, que sean útiles a la obra del Señor en Málaga. Por favor, tomémonos un momentito para orar. Señor, nos llena de emoción, nos llena de satisfacción, Señor, cómo el Espíritu Santo ha estado tocando a los muchachos, a las señoritas, para que realicen este viaje misionero. Gracias por la unidad de equipo que han realizado, porque han trabajado hombro a hombro, Señor. Han estado orando mutuamente, han tenido reuniones de capacitación y de compañerismo. Por varios meses, Señor, se han estado preparando espiritual, emocional y económicamente para este viaje. Te pedimos que los cuides y los guardes, que les protejas, que sean útiles, como se ha predicado esta mañana, que sean onésimos, útiles a tu reino, a tu obra en este país donde irán a ir. Los encomendamos al cuidado de tu amor y te rogamos también por la familia, sus padres, sus cónyuges que quedan aquí en el país, que tú les guardes y les bendigas. Que este sea un tiempo de entrenamiento para el servicio de tu reino y que algunos de ellos, Señor, puedan confirmar un llamado hacia la obra misionera, pero que en cada uno de ellos se encienda la llama y la pasión por anunciar a Jesucristo, por hacer discípulos, por ser útiles a tu obra. Los encomendamos a ti en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sean usados e instrumentos de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Un aplauso a nuestros hermanos y que Dios los guarde. Que tengamos la carga de orar por ellos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y decimos amén, que así sea. Salúdense fraternalmente en el amor en Cristo Jesús.